GeoGebra, fíjense. Puedo agarrar el GeoGebra, porque fíjense una cosa. Si a mí me está diciendo los puntos de la forma 3K, con K un número real, ¿cómo se graficará este conjunto en el plano? ¿Qué les parece? ¿Cómo será? O sea, fíjense, si yo pongo que el punto P es 3K. Bueno, GeoGebra, como no sabe lo que es K, me va a dar como la posibilidad de un deslizador, ¿no? Pero para cada valor de K, yo puedo deslizar este punto. Entonces, enseguida me doy cuenta que es una recta vertical. ¿Qué recta vertical es el conjunto? A ver si alguien se da cuenta. ¿Cuál es la ecuación de esa recta? Es una recta vertical, ¿no? Son todos los puntos verticales, esto que yo estoy moviendo acá, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cómo es la ecuación de una recta vertical como la que estoy tratando de ejemplificar acá? Muy bien, x igual a 3. Perfecto. De hecho, si lo ponemos, sí, exactamente es esa ecuación de acá, ¿no? Entonces, fíjense, podemos recortar un pedacito del gráfico para poner acá. Entonces, vamos a poner práctica 8, ejercicio 18, B. No me acuerdo si era el B. Creo que sí. Figura 1. ¿Está? Bien. Bueno. Entonces, la pregunta, fíjense, yo quiero que la transformación aplicada a un vector me dé como resultado un punto en esta recta, ¿sí? Y como un punto en esta recta es de la forma 3K, lo que yo tengo que resolver es esta ecuación. Ahora, fíjense que para resolver esta ecuación lo que hay que hacer es plantear que x1 me tiene que dar 3 y que 2x1 me tiene que dar k. Bueno, si x1 me tiene que dar 3 y 2x1 me tiene que dar k, entonces como que no hay mucha posibilidad, ¿no? 2x1 me tiene que dar k significa que además, como x1 tiene que ser 3, k tiene que ser 6. ¿Qué me está diciendo esto? Lo que me está diciendo es que en realidad de toda esta recta vertical que hay acá, fíjense, hay un solo punto, hay un solo punto que está en la imagen de la transformación. El resto no está en la imagen. ¿Por qué? Porque para cualquier valor de k que yo ponga acá, no va a tener solución esta ecuación, a menos que k sea igual a 6. Si no, me va a quedar una ecuación contradictoria que no se puede cumplir. Entonces, para el valor de k igual a 6, el sistema uno lo puede resolver muy fácilmente y me queda que x1, x2 tiene que ser 3x2, ¿no? Entonces, lo que obtenemos es que la solución con k igual a 6 es una recta, ¿ven? Es la recta que pasa por el punto 3, 0 y cuyo vector director es el 0, 1, y que si yo tomara un k que no fuera 6, entonces no le aporta nada a la solución. Finalmente, la respuesta es que la preimagen de mi conjunto M es una recta. ¿Estamos de acuerdo?
es la recta lambda por 0,1 más 3,0. Que es otra recta, fíjense, si yo la dibujo acá, t por 0,1 más 3,0. Es la misma recta, x igual a 3, que teníamos antes. ¿Está bien? Es una casualidad. No tiene por qué ser así siempre. En este ejemplo, lo que vemos es que la preimagen de esta recta es esta misma recta. No tiene por qué ser así siempre, ¿sí? Eso es lo que dice esta observación, ¿no? No tiene por qué cumplirse en general que la preimagen de M sea M. Pero es un caso que acá se verificó. ¿Se entiende, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Bueno. Ahora va una cosa muy importante. Cuando uno busca preimagen, hay una gran diferencia en que yo le esté buscando preimagen a un conjunto o a un subespacio. Hay una enorme diferencia. Si yo busco la preimagen de un subespacio, no es lo mismo que si yo busco la preimagen de un conjunto que no sea un subespacio. ¿Por qué? Porque va a haber una propiedad que se va a cumplir, que es muy importante y que la tenemos que conocer. La propiedad lo que me dice es que cuando yo le busco preimagen a un subespacio, la preimagen de un subespacio necesariamente tiene que ser también un subespacio. Recuerden, o recordemos, mejor dicho, que para ser un subespacio había que cumplir básicamente tres cosas. La primera cosa es que tiene que contener al cero. Después, la segunda cosa es que si está un vector y otro vector, la suma también tiene que estar en el subespacio. Y la tercera cosa es que si está un vector y lo multiplico por un escalar, entonces también tiene que seguir estando en el subespacio. Estas tres cosas se pueden demostrar, y de hecho acá está la demostración, de que esto es cierto cuando calculo la preimagen de un subespacio. ¿Sí? Entonces, esto es teórico, no es necesario que ustedes lo dominen a la perfección. Acá en el apunte yo incluyo la demostración porque no es complicada. De hecho, es una consecuencia inmediata de que la transformación T sea una transformación lineal. Todos sabemos que una transformación lineal manda al cero en el cero. Por lo tanto, el cero está en la preimagen de un subespacio, sencillamente porque los subespacios contienen al cero. ¿Está bien? Y cuando yo le aplique la transformación al cero, me va a dar cero. ¿Estamos de acuerdo? Después, si yo tengo un vector en la preimagen y tengo otro vector en la preimagen, entonces la suma también va a estar en la preimagen. ¿Por qué? Y porque yo tengo que averiguar a quién le aplico la transformación y me da la suma de los dos vectores. Bueno, eh, yo lo que tengo que ver es que si yo le aplico la transformación a la suma de los dos vectores, me cae adentro del subespacio M. Y eso es muy fácil porque si yo hago, fíjense, bueno, acá voy a hacer así porque si no me queda cortado, pero fíjense una cosa. Si el vector B está en la preimagen es porque T de B está en el subespacio. Si el vector W está en la preimagen es porque T de W está en el subespacio. ¿Y qué pasa si yo sumo estas dos cosas? Da lo mismo que hacer T de la suma. Y si yo hago T de la suma, me da la suma de los transformados porque T es una transformación lineal. Entonces, T de la suma, al ser la suma de los transformados, tiene que estar en el subespacio y eso es lo mismo que decir que la suma está en la preimagen.
Y una demostración similar me sirve para ver que el múltiplo de B también está en la preimagen. Porque ¿cómo consigo a alguien que cuando le aplico la transformación me dé lambda B? Bueno, el propio B estaba en la preimagen. Cuando le aplico T, queda en M. Pero como M es un subespacio, lambda por T de B también está en M. Y eso significa que lambda B tiene que estar en la preimagen, porque cuando le aplico la transformación cae dentro de M. Y insisto con esto, este tipo de demostraciones a veces son difíciles de comprender la primera vez que te la cuentan. Por eso no se hagan ni un poco de problema si esto les resulta complicado. Acá lo que hay que entender es que la propiedad es cierta. La preimagen de un subespacio es un subespacio. Eso es lo que ustedes tienen que entender, ¿sí? Entonces, vamos a ver algún ítem del ejercicio 18 donde yo tenga que calcular la preimagen de un subespacio y cómo se hace, ¿ok? Por ejemplo, en el 18D, pero esta vez en el punto 3, me pide calcular la preimagen de un subespacio que es el subespacio de acá. ¿Está bien? Entonces, prestemos atención. Yo quiero encontrar la preimagen de este subespacio a través de esta transformación lineal. ¿Vamos bien? ¿Se entiende lo que me pide el ejercicio? Bien. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que la transformación, fíjense, aplicada a un vector, me tiene que dar lo mismo que mi subespacio. Pero ¿cómo puedo yo entender y plantear esta igualdad? Bueno, presten atención porque acá les voy a dar la clave. Si ustedes buscan la expresión funcional de esta transformación, simplemente multiplicando la matriz por el vector, les da esto de acá, ¿ven? Es sencillo ver que esto es así, ¿no? Porque 1 por x1, x1, más 1 por x2, más x2, ¿no? Más 0 por x3, no agrego nada más. Después, en la segunda tienen 0 por x2, 0. Perdón, 0 por x1, 0. Más menos 1 por x2, menos x2. Más 1 por x3, x3. Y por último, x1 más 2x2 más 3x3. Bueno, este es el resultado de aplicar la transformación lineal a un vector. ¿Y qué es lo que ustedes quieren? Lo que ustedes quieren es que este resultado esté en el subespacio M. Pero ¿cómo me doy cuenta si algo está en el subespacio M? Bueno, tiene que cumplir la ecuación de acá. ¿Me siguen? Entonces, para saber si este resultado está o no está en M, yo tengo que ver si llamándole a esta primera coordenada I1, a esta segunda coordenada I2 y a esta tercera coordenada I3, yo lo que tengo que ver es si cumple la ecuación de acá. Cuidado, porque esta ecuación lo que te está diciendo es la primera coordenada más la segunda más la tercera te tiene que dar 0. Pero ojo, porque la primera coordenada acá es esta suma. La segunda coordenada es esta otra. Y la tercera es esta otra. O sea, yo quiero sumar esas tres coordenadas y que me dé 0. Entonces, sería sumar esto, más esto, y me tiene que dar 0, ¿ven? Bueno, si hacen la cuenta, ¿qué queda? Queda que 2x1 más 2x2 más 4x3 tiene que dar 0. Esto es lo que tiene que cumplir. Y por lo tanto, de acá ustedes pueden despejar, por ejemplo, bueno, hay varias opciones, ¿no? O sea, esta es la ecuación que tiene que cumplir la preimagen. Y lo pueden expresar así directamente,
Porque habíamos dicho que la preimagen de un subespacio es un subespacio. Bueno, es el subespacio cuya ecuación es esto de acá, ¿ven? Entonces, la preimagen de M, de mi subespacio, va a ser el subespacio cuya ecuación es esta de acá. Pero ven que acá yo puse una observación. Y si yo quisiera obtener los generadores, bueno, lo único que tengo que hacer es despejar una letra en términos de las demás y armar la solución como estamos acostumbrados cuando resolvemos sistemas de ecuaciones. Esto es un plano. Así que, si es un plano, tiene dos directores y un punto de paso. Pero como es un plano por el origen, el punto de paso es el origen y no se ve, pero está ahí. De todas maneras, un subespacio lo puedo expresar como el generado por sus vectores directores. Así que la preimagen del conjunto M va a ser el subespacio generado por estos dos vectores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió cómo resolví este ejercicio? ¿Se entendió? Perfecto. Igual vamos a hacer más ejemplos, ¿sí? Bueno, presten atención. En el primer ejemplo que vimos, me pedía la preimagen de un subespacio, pero me daba el subespacio en ecuaciones. Una sola, pero en ecuaciones, en fin, ¿no? ¿Cómo fue el procedimiento? Aplicamos la transformación, a cada coordenada le ponemos un nombre, le llamamos I1, I2, I3, y después lo que hacemos es meter I1, I2 y 3 en las ecuaciones del subespacio y resolver el sistema. ¿Está bien? Ahora, por ejemplo, en el ejercicio de número 2, ¿sí? Me está dando un subespacio no con sus ecuaciones, con sus generadores, ¿lo ven? Entonces, vamos a ver cómo se hace en este caso. Fíjense que si yo ya entendí cómo se resuelve el problema cuando yo tengo las ecuaciones, y no vale la pena complicarme la vida. Si a mí me dan el subespacio por sus generadores, lo que podría hacer es buscar las ecuaciones y pensarlo como el problema anterior, ¿entienden? Y de paso practicamos cómo se buscaban las ecuaciones de un subespacio. ¿Cómo se buscaban las ecuaciones de un subespacio? Lo que yo tenía que hacer es poner cada uno de los generadores como columnas. En este caso hay uno solo, así que pongo uno solo. Después había que ampliar la matriz a la cantidad de incógnitas que yo tenga según dónde vive el subespacio. En este caso tiene tres lugares, son x1, x2, x3. Y lo que teníamos que hacer es triangular. Fíjense que yo para triangular lo que hice fue pasar esta para arriba, hacer un intercambio, después cambiarle el signo y con este 1 hice ceros acá abajo. Entonces, después lo que hacíamos es, cada una de las filas que queda con ceros a la izquierda, me daba una ecuación de mi subespacio. Por lo tanto, el subespacio generado por este vector, en realidad es lo mismo que el subespacio generado por estas ecuaciones. ¿Lo ven? ¿Me siguieron cómo encontré las ecuaciones del subespacio? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, si yo ya tengo las ecuaciones de mi subespacio y quiero buscar la preimagen, a ver cómo podemos hacer. Primero necesito la transformación, su expresión funcional. Para eso ya sabíamos cómo era. Era esto por esto en el primer lugar, esto por esto en el segundo lugar y esto por esto en el tercer lugar. Ahora,
Cada uno de estos lugares representa una coordenada, ¿lo ven? Lo que hay que hacer es meter esto en el sistema de ecuaciones. Fíjense que ahora hay dos ecuaciones. Entonces, ¿cómo sería? Sería I1 más 2 y 2 igual a 0. I3 más 3 y 2 igual a 0. Pero I1 e I2 son lo que acá dice. Entonces hay que reemplazar I1 por X1 más X2. Hay que reemplazar I2 por menos X2 más X3. Y hay que reemplazar I3 por X1 más 2X2 más 3X3. Cuando efectuamos ese reemplazo, el sistema lo tengo que acomodar sumando lo que se puede sumar con lo que se puede sumar y llego al verdadero sistema que tengo que resolver. ¿Sí? Bueno, este es el sistema cuya solución me va a dar la preimagen que yo estoy buscando. ¿Explico? Entonces, simplemente planteo las ecuaciones, lo resuelvo y cuando lo resuelvo ya llego, como se dice, al subespacio que es la preimagen, que sería lambda por el 1, 1, 1. Fíjense que esto no lo escribí acá, pero es lo mismo que el generado. Esperen, ¿eh? Es lo mismo, es lo mismo que el generado por el 1, 1, 0. ¿Está bien? O sea, la preimagen del subespacio generado por el 2 menos 1, 3 terminó siendo el subespacio generado por el 1, 1, 0. ¿Está bien? Bueno, y esa es la forma en que uno resuelve la preimagen de un subespacio. ¿Está bien? Hay dos posibilidades, que a mí me den el subespacio por sus generadores o que me lo den por sus ecuaciones. Tienen un ejemplo de cada uno para poder guiarse y resolverlo. ¿Vamos bien hasta acá? La imagen de un subespacio. Imagen. Una cosa. Imagen. Vamos a poner otro título acá, ¿sí? Ahora les voy a explicar lo que es imagen de un subespacio. Imagen de un subespacio. Bueno, a ver, dado un subespacio S, me pueden preguntar cuál es la imagen de ese subespacio a través de una transformación lineal T, que matemáticamente se anota como T de S. Quiere decir de, imagen de S por T. ¿Sí? Y se trata del conjunto, fíjense, va a ser el conjunto de T de X, tal que X
es un elemento de S. Es decir, simplemente se trata, simplemente es el valor que toma t de x para cada x en el subespacio S. Entonces, la pregunta es, cómo puedo determinar t de S mediante un procedimiento sencillo? ¿Sí? Bueno, acá le voy a poner los pasos que tienen que seguir. El primer paso es hallar una base, ¿sí?, del subespacio S y escribirlo como generado por los vectores de esa base. Número 2, aplicar la transformación lineal a cada uno de los vectores de la base B. O sea, hallar una base B del subespacio S y escribirlo como generado por los vectores de esa base. Número 2, aplicar la transformación lineal a cada uno de los vectores de B. ¿Sí? Y número 3, escribir a T de S como el subespacio generado por los vectores obtenidos en el punto anterior. Fíjense, es un procedimiento muy, pero muy, muy sencillo. Y lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Sí? El ejemplo va a ser hallar la imagen T de S del subespacio em, déjeme pensar, S, S igual, X1 más X2 más X3 igual a 0, eh, a través de la transformación lineal de X igual. Bueno, fíjense. Entonces, quiero encontrar la imagen del subespacio S a través de la transformación T, cuya matriz es esta de acá, ¿sí? Entonces, el primer paso me indica que busque los generadores de S, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo se hace esto? Bueno, fíjense, yo arranco de x1 más x2 más 2x3 igual a 0. Despejo una coordenada, qué sé yo. Despejo la primera. Después escribo. X1 es menos x2 menos 2x3. X2 es x2, x3 es x3. Esto es x2 por menos 1, 1, 0, más x3 por menos 2, 0, 1. Y fíjense que en realidad esto es el subespacio, ¿no?
S es igual al generado por menos 1, 1, 0, menos 2, 0, 1. Y como son linealmente independientes, ya completé el primer paso. ¿Sí? ¿Me siguieron lo que hice hasta acá? Buenísimo. Entonces, ven que el paso 1 dice hallar una base del subespacio S y escribirlo como generado por los vectores de esa base. Bueno, acá encontré la base y lo escribí como generado por los vectores de esa base. En el paso 2 me indica que aplique la transformación lineal a cada uno de los elementos de a cada uno de los generadores del subespacio, ¿no? O sea, vamos a tener que hacer t de menos 1, 1, 0 y vamos a tener que hacer t del menos 2, 0, 1. Fíjense que puedo usar la matriz acá, ¿no? Menos 1, 1, 0. A ver cuánto da. Menos 1 más 2, 1. Más 0, 1. 0 más 1, 1. Menos 0, 1. Menos 1 más 3, 2. Más 0, 2. Ahí está, ¿no? Y después, acá tenemos que aplicarlo al menos 2, 0, 1. Me queda menos 2 más 0, menos 2. Más 1, menos 1. 0 más 0, 0. Menos 1, menos 1. Menos 2 más 0, menos 2. Más 0, menos 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El paso 2 me aplicar la transformación. Escribir a TDS como el subespacio generado por los vectores obtenidos en el punto anterior. ¿Sí? Bueno. Observación acá. Observación. Los vectores obtenidos son linealmente dependientes, así que puedo descartar el segundo, ¿no? ¿Está bien? Cosa que podríamos indicar acá en el paso, ¿no? Aplicar la transformación lineal a cada uno de los vectores y obtener un conjunto linealmente independiente a partir de los resultados obtenidos. ¿Sí? Entonces, eh, el conjunto LI obtenido es, bueno, vamos a poner así, vamos a obtener C igual 1, 1, 2. ¿Está bien? Porque este lo vamos a descartar, fíjate, este lo vamos a descartar porque es LD, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, y ahora sí, vamos al paso 3, que el paso 3 me dice, por último, el tercer paso me indica escribir T de S como el generado por los vectores obtenidos en el paso anterior. ¿Sí? Y ya está. Se terminó. Miren qué fácil. O sea, no hay más nada que hacer. O sea, si a mí me piden la imagen de un subespacio a través de una transformación lineal, ¿cuáles son los pasos? El primer paso es
hallar una base del subespacio. Segundo paso, aplicarle la transformación y quedarme con un conjunto LI. Y por último, escribo al subespacio como el generado por los elementos de esa base que obtuve. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Entendieron? Buenísimo. Bueno, como es de esperar, lo que quiero que hagan ustedes ahora es el ejercicio 19. Quiero que se tomen un rato para pensar el ejercicio 19, porque en el ejercicio 19, a mí lo que me da es una transformación de R3 en R2 y después me da un vector, un subespacio, otro subespacio y me pide encontrar varias cosas. La primera cosa que me pide es la imagen del subespacio S. La segunda, la preimagen del vector W. Y la tercera, la preimagen del subespacio T. Es exactamente lo que estuvimos aprendiendo en este rato, ¿sí? Así que yo les voy a pasar a través del chat la imagen del ejercicio para los que no lo tienen a mano y me voy a desconectar unos 15 minutos más o menos, por ahí un poquito más, así aprovechamos y descansan un ratito los que tengan ganas de ir al baño o lo que sea. Más o menos en 20 minutos por ahí me vuelvo a conectar y vemos qué hicieron y lo hacemos en entre todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno,
Bueno, gente, acá estamos. ¿Salió? ¿Cómo le fue con el ejercicio? Bueno, vamos a ir viendo un poquito entre todos cómo se podía resolver. Acá yo lo tengo escrito en el apunte, ¿no? Y fíjense, una de las primeras cosas que me pide, ¿no? Es hallar la imagen del subespacio S. Como a mí me presenta el subespacio ya con sus generadores, se podrán imaginar que estamos a medio camino, digamos. Además es un solo vector, por decirlo de una manera sencilla. Si yo le aplico la transformación, que acá tengo la fórmula y todo, ¿no? A ese vector generador del subespacio S, lo que voy a obtener es el -1,3. Y bueno, ya si entendieron bien lo que expliqué hace un ratito, simplemente usando este vector como generador, podemos construir la imagen de S a través de la transformación T. Y es tan sencillo como eso. ¿Llegaron a esto ustedes también? Sí. Buenísimo. Bueno, después tenemos que obtener la preimagen del vector. Ojo, vector, no subespacio. Vector 2, 3. El procedimiento era plantear la ecuación vectorial, porque lo que yo quiero es que la transformada que la transformación aplicada a un x1, x2, x3, yo quiero que me dé como resultado el 2, 3. Eso me genera un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones yo puedo plantearlo matricialmente. Lo puedo resolver obteniendo la versión escalonada, reducida del sistema, y a partir de ahí despejo la solución, y cuando despejo la solución, en este caso, me queda una recta que tiene este punto de paso y este vector director. Por lo tanto, la preimagen de W se puede obtener como esa recta que obtuve resolviendo el sistema. ¿Llegaron a algo parecido? ¿Alguien llegó a esto de acá? ¿Nadie? Bueno, acá lo tienen bien escrito. Lo tienen bien escrito para revisarlo en caso de que después con más tranquilidad lo pueden ver paso por paso, ¿sí? Y por último, tenían que obtener la preimagen de un subespacio que venía dado por ecuaciones, ¿no? O sea, este de acá. El procedimiento era tomar como punto de partida la transformación en su expresión funcional y meter estas coordenadas en la ecuación, digamos, del subespacio que yo quiero obtener la preimagen. Una vez que yo hago eso, me queda la ecuación de el subespacio que representa la preimagen de T. Y lo puedo dejar así si quiero el ejercicio. No estoy obligado a buscar los generadores. Si quiero los puedo buscar, pero no es obligatorio. Así que la preimagen de T sería este subespacio de acá. Bueno, y con eso completamos la saga, digamos, de cómo se obtiene la imagen, la preimagen de un conjunto o de un subespacio. ¿Se entendió, chicos? Perfecto. Bueno, ahora tenemos que cambiar de concepto. O sea, vamos a definir ahora lo que sería el núcleo de una transformación lineal, la imagen de la transformación lineal, y estas dos cosas se relacionan entre sí a partir de un teorema que se conoce como teorema de la dimensión. Entonces, lo que vamos a ver es núcleo, imagen y teorema de la dimensión.
¿Sí? Son conceptos bastante sencillos si entendimos bien lo anterior que expliqué hace un rato, ¿sí? Bueno, todo arranca como siempre. A mí me dan una transformación lineal. ¿Y cómo se define el núcleo de la transformación lineal? El núcleo de una transformación lineal es simplemente el conjunto de vectores que si yo le aplico la transformación lineal, se anula. Vendría a ser como las raíces de la transformación lineal. ¿Está bien? No se usa la palabra raíces. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en una transformación lineal el conjunto de ceros, digamos, se llama núcleo. Pero más allá de la cuestión de los nombres, en realidad lo que estamos buscando son las raíces de la transformación lineal. Pero no van a ser una, dos o tres, como suele ser en una, no sé, cuadrática, poner. En una cuadrática, para buscar las raíces, hacer la resolvente y te da que puede tener dos raíces, una doble o ninguna. ¿Está bien? Bueno, en una transformación lineal se llama núcleo, ¿sí? Y básicamente las posibilidades son que el núcleo sea el cero, o sea, que solo el cero vaya a parar al cero, que además el cero siempre va a parar al cero. Porque nosotros ya sabemos que en una transformación lineal hay como una obligación de que el cero va a parar al cero, ¿sí? Entonces, como que el cero siempre va a estar en el núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a veces puede pasar que el núcleo sea el cero, nada más. Si el núcleo es un poco más grande, como tiene que ser un subespacio, no le queda otra que ser como mínimo una recta por el origen. O después podría ser un plano por el origen. O algo más grande. ¿Está bien? Pero digamos, salvo esa diferencia, podríamos decir que el núcleo de una transformación lineal es simplemente el conjunto de todos los x que si yo le aplico la transformación me da cero. Pero si ustedes lo piensan un poquito, piénsenlo un poquito, en realidad esto es exactamente lo mismo que calcular la preimagen del subespacio cero. ¿Está bien? O sea, a ver, hace un rato vimos cómo se calculaba la preimagen. ¿Qué era la preimagen? La preimagen era, ¿a quién le aplico la transformación y me da una cosa que yo busco, ¿no? Bueno, si esta cosa es el cero, que además es un subespacio, la preimagen del subespacio cero va a ser el núcleo de la transformación lineal. ¿Está bien? Obviamente, nosotros ya dijimos antes que la preimagen de un subespacio es un subespacio. Y como el núcleo es la preimagen del subespacio cero, por lo tanto, el núcleo es un subespacio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿y cómo se define la imagen de una transformación lineal? Bueno, la imagen de una transformación lineal se define como la transformación aplicada a todo su dominio, ¿sí? O sea, hace un rato nosotros vimos lo que era, vuelvo para atrás, vuelvo para atrás, vuelvo para atrás, vimos lo que era la imagen de un subespacio, ¿no? Bueno, cuando el subespacio S es todo el dominio, cuando el subespacio S es todo el dominio, la imagen se llama directamente imagen. ¿Está bien? Entonces, volviendo para abajo, fíjense. ¿Cómo se define la imagen de una transformación lineal? Bueno, es la imagen, pero de todo el dominio. ¿Está bien? Recuerden que el dominio también es un subespacio. Es el subespacio completo, pero es un subespacio. Bueno, si vos le calculás la imagen a todo el dominio, bueno, eso, valga la redundancia, se llama imagen. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, por un lado tenemos el núcleo, que es un subespacio, y por otro lado tenemos la imagen, que también es un subespacio. Bueno, hay un teorema que se llama teorema de la dimensión que relaciona
la dimensión del dominio de la transformación lineal con las dimensiones del núcleo y de la imagen, a través de la siguiente relación, en donde me dice que la dimensión del dominio sí o sí tiene que ser la suma entre las dimensiones del núcleo y de la imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que el núcleo de una transformación es un subespacio que va a tener una cierta dimensión. La imagen de la transformación es un subespacio que va a tener también una cierta dimensión. Si yo agarro la dimensión de la imagen y le sumo la dimensión del núcleo, el resultado sí o sí tiene que ser la dimensión del dominio. Y bueno, como el dominio es R a la n, directamente podemos poner n. Entonces, el teorema de la dimensión me diría que n es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. ¿Sí? Bueno, ustedes se podrán preguntar, ¿y cuáles ejercicios se relacionan con estos conceptos? Bueno, por ejemplo, el ejercicio 20. En el ejercicio 20 me dice hallar una base del núcleo y una base de la imagen de una transformación. Y yo le podría agregar acá, porque le podría agregar comprobar la validez del teorema de la dimensión, porque no cuesta nada y la verdad que es una buena oportunidad de practicar un concepto que aprendimos, ¿sí? Entonces, a ver, veamos. Agarremos, por ejemplo, el ítem A, ¿ok? Tenemos una transformación que va de R3 en R3 y me da su expresión funcional. ¿Cómo voy a encontrar el núcleo? Bueno, si ustedes ya entendieron lo que explicamos antes, entonces el núcleo es simplemente la transformada que yo quiero que me dé cero. Es la misma estrategia que usamos para calcular la preimagen de un vector, pero en este caso el vector va a ser el cero, ¿ok? Entonces, al fin y al cabo es un sistema de ecuaciones. Al fin y al cabo es un sistema de ecuaciones, pero igualado a cero, es homogéneo, ¿lo ven? Sí, lo único que tengo que hacer es igualar esto a 0, 0, 0, ¿no? Pero fíjense, yo planteo el sistema y simplemente lo resuelvo, ¿no? Y cuando resuelvo el sistema, ¿qué voy a obtener? Como siempre, un conjunto solución. En este caso, el conjunto solución, fíjense, en este caso el conjunto solución es una recta por el origen, que también se puede expresar como un subespacio, que es el subespacio generado por el 1, 1 menos 2. Bueno, eso es el núcleo de mi transformación. O sea, podríamos decir que una base de mi núcleo puede ser este mismo vector, el 1, 1, menos 2. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno. Bueno, ¿cuál es la dimensión del núcleo? Y 1. ¿Cuántos vectores hay en esta base? Uno solo. Bueno, entonces la dimensión del núcleo es 1. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos que calcular la imagen. Presten atención. ¿Cómo se calculaba la imagen de un subespacio? Había tres pasos, pero básicamente ustedes tenían que agarrar una base del subespacio y aplicarle la transformada y de ahí sacar una base, ¿no? Bueno, en este caso el subespacio es todo. No hay base más sencilla de todo que la base canónica. ¿Está bien? Entonces, para hallar la imagen de una transformación lineal, lo único que tengo que hacer es transformar los canónicos y ver qué me dan. A continuación, yo lo que podría hacer es quedarme con un conjunto LI. Fíjense que todavía no lo hice, pero acá lo vamos a hacer. O sea, en principio la imagen es el generado por estos tres vectores, ¿ok? ¿Qué pasa? A lo mejor me está sobrando alguno. No puedo asegurar que la dimensión de la imagen sea 3, porque me podría estar sobrando alguno. De hecho, si ustedes se fijan el teorema de la dimensión,
a partir del teorema de la dimensión, me puedo dar cuenta que seguro que me está sobrando algún vector. ¿Por qué? Porque la dimensión del núcleo era 1 y la transformación lineal tiene un dominio que es R3. Entonces el teorema de la dimensión me dice que 3 tiene que ser la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. No puede ser que la imagen tenga dimensión 3, porque 3 más 1 es 4 y la dimensión del dominio es 3. Entonces yo ya sé que me va a tener que sobrar 1 acá. ¿Cómo puedo hacer para saber cuál me sobra? Y muy fácil. Los pongo en filita, triangulo y alguno se va a morir. Voy para atrás y lo descarto. Y me quedo con los que no se murieron. Bueno, ya está. Una base para mi imagen son los dos primeros, por ejemplo. Ok. Dimensión 2 tiene la imagen. ¿Podemos comprobar el teorema de la dimensión? Por supuesto que podemos. Si la imagen tiene dimensión 2 y el núcleo tiene dimensión 1, ¿cuánto es 2 más 1? 3. ¿Y qué representa 3? 3 es la dimensión del dominio. Bueno, como ven, se verifica el teorema de la dimensión. ¿Ok? Em, bueno, déjame pensar un poquito ahora. Ejercicio 20A. A ver, ¿qué les parece si piensan el ejercicio 20C? C de casa, ¿ok? Entonces vamos ahora a poner acá C de casa, ¿no? En este caso tenemos T de R4, R3, T de X igual X1 menos X3, 2 más 2 X4, X1 más X2 menos X3, más 2X4, ¿sí? Ahí está. Bueno, entonces, lo que tienen que hacer es buscar una base del núcleo y otra base de la imagen y comprobar la validez del teorema de la dimensión, que es lo que practicamos recién, ¿sí? Vamos a, les voy a copiar por la duda. Ah, no, este no es. Ahí está. Bueno, entonces, a ver, no es una cosa muy larga. Les doy unos 15 minutitos para pensarlo y después lo hacemos entre todos, ¿ok? Sería más o menos 12 y 5. Lo hacemos entre todos, ¿ok? Fíjense, acá tengo la transformación. Para encontrar el núcleo hay que resolver un sistema, ¿no?
¿Cómo sería el sistema? O sea, este sería el sistema para encontrar el núcleo de T, ¿no? Sería x1 menos x3 igual a 0, x2 más 2x4 igual a 0, es 1 más x2 menos x3 más 2x4 igual a 0, ¿no? Que matricialmente puede ser resuelto, bueno, que podemos resolver mediante eliminación de Gauss, ¿no? Fíjense que vamos a tomar esto como punto de partida, ¿no? Solo que vamos a llenarlo con... Guarda que tenemos cuatro incógnitas acá, ¿sí? Entonces tenemos 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 1, menos 1, 2. Fíjense que esto es bastante bueno porque ya las dos primeras filas están escalonadas reducidas, lo cual es un golazo, ¿no? Entonces, yo simplemente lo que tengo que hacer acá es un 0 acá abajo. Puedo restar la primera fila, me queda 0, 1, 0, 2, lo cual está buenísimo porque significa que me está sobrando la última. Así que simplemente la descarto porque le resto la anterior. ¿Y en qué sistema se transforma? Se transforma en el sistema x1 igual a x3 y x2 igual a menos 2x3. Por lo que x tiene que ser x3 menos 2x3, x3 y x4. Profe, ¿no es menos 2x4? Ah, puede ser. Claro, exactamente. X2, ahí está. Entonces, x1, x3. X2 es menos 2, x4. Muy bien. X3 es x3 y x4 es x4, ¿no? Que esto sería x3 por 1, 0, 1, 0, más x4 por 0, menos 2, 0, 1. Y nos lleva a que el núcleo de T es el generado por el 1, 0, 1, 0 y 0 menos 2, 0, 1. Con lo cual, la dimensión del núcleo de T es 2. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, para la imagen, simplemente buscamos los transformados de la canónica y extraemos una base, eliminando aquellos que sean linealmente dependientes, ¿no? O sea, para esto tengo que calcular t del 1, 0, 0, 0, t del 0, 1, 0, 0, del 0, 0, 1, 0 y del 0, 0, 0, 1, ¿no? Dame un segundito. Bueno, ¿cuánto vale t del 1, 0, 0, 0? Bueno, hay que hacer la cuenta con allá arriba, pero te queda 1, 0, 1,
1, 0, 1 te queda. Bueno, desde el 0, 1, 0 te queda 0, 1, 1. Después nos queda menos 1, 0, menos 1. Y después te queda 0, 2, 2. Y, y extraemos una base, ¿no? Uno, 0, 1, 0, 1, 1, menos 1, 0, menos 1, 0, 2, 2. Bueno, acá lo que podemos hacer es sumar la primera. 0, 0, 0, ya se murió, ¿ven? Y acá podemos restar dos veces la segunda. 0, 0, 0, ya se murió. ¿Qué quiere decir? Que estos me están sobrando, ¿no? No me sirve. Eso los tengo que sacar. Y finalmente, la imagen de la transformación es el generado por el 1, 0, 1 y el 0, 1, 1. ¿Cuánto vale la dimensión de la imagen de T? Vale 2. Vemos que se comprueba, vemos que se comprueba la validez del teorema de la dimensión, ¿no? Que me dice que 4 tiene que ser la dimensión del núcleo de T más la dimensión de la imagen de T. Cosa que se cumple, ¿no? Porque 2 más 2 es 4. ¿Está bien? Bueno, y como ven, es algo bastante sencillo, no tiene mayores complicaciones. Y bueno, lo que sigue conviene que lo veamos la próxima, porque ya sería mucho para una sola clase, ¿ok? Vamos a compilar acá. Vamos a compilar. Ahí les paso el archivo. Bien. Bueno, trabajen mucho con esto. Yo, el lunes vamos a hacer la entrega de los parciales allá en la sede a las 9 de la mañana. Después igual voy a mandar un recordatorio a través del campus, un mensaje a todos. Y allá tendremos más tiempo de hacer dudas, consultas y todo lo que haga falta, ¿sí? Pero mientras tanto, sigan practicando y juntando. Claro, acá preguntan sobre la fecha. Yo, según el cronograma modificado, o sea, el cronograma que, que se produjo después de que se corrió el primer parcial, el 13 de noviembre exactamente es el segundo parcial. O sea, que estaría faltando un tiempo, pero tampoco tanto, ¿sí? Así que, de todas maneras, nos quedan muy pocos temas por ver. Así que nos queda una sola práctica después de que terminemos esta
Y bueno, vamos a llegar bien porque estamos al día con el cronograma. Así que bueno, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos el lunes y buen fin de semana. Igualmente, profe. Chao, Chao. profe. Nos vemos. Chao. Chao, profe.